Queridos hermanos, buenos días, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que la luz divina de nuestro Señor brille como lámpara en cada hogar. Vamos a continuar hoy con el video número 147, llevando la palabra, la vida con Dios, video número 147, pero antes una palabra, gracia para todo momento, preparando el camino para recibir al Rey. Huellas del discipulado. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13:35. Observa a un niñito seguir a su papá por la nieve. Se estira para pararse donde su papá pisa. No es tarea fácil. Extiende las piernitas lo más que puede para que sus pies puedan caer en las huellas de su padre. El padre, al ver lo que hace el hijo, sonríe y comienza a dar pasos más cortos para que el niño pueda seguirlos. Este es un cuadro de discipulado. En nuestra fe seguimos los pasos de alguien, un padre, un maestro, un héroe. Ninguno de nosotros es el primero en andar el trayecto. Todos tenemos a alguien a quien seguimos. En nuestra fe dejamos huellas para guiar a otros, a un niño, a un amigo, a un recién convertido. A nadie se le debe dejar andar solo el camino. Este es el principio del discipulado. Un plan increíble. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cuando unas manos humanos sujetaron con clavos las manos divinas a una cruz, no fueron los soldados quienes mantuvieron fijas las manos de Jesús. Fue Dios quien las sostuvo. Eran las manos que formaron los océanos y formaron las montañas. Eran las manos que diseñaron el amanecer y dibujaron cada nube. Eran las manos que trazaron un increíble plan para ti, hermano, y para mí. Paséate por la colina, llégate al Calvario, a la cruz donde, con sangre sagrada, la mano que te puso en el planeta escribió una promesa. Dios entregaría a su único hijo antes que darse por vencido contigo. Linda palabra. Continuamos. 147 video. La vida con Dios. Número 9. El pueblo de Dios en rebeldía. Pasajes bíblicos: 1 Reyes 12, 2 Reyes 25:10, 2 Crónicas 10:36, 19, Isaías, Jeremías 1:36, Oseas, Joel, Amos, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con Él mismo como centro de esa comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22, 3:10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo siglo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad. Y luego, hermanos, apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. En la nómina de escritura que aparece al comienzo, veremos las maneras en que Dios
forma la comunidad que incluye a todos, por medio de una nación que se halla sitiada y un reino dividido, a punto de enfrentar la dispersión y la cautividad, la acción de Dios. Cuando Dios le entregó la ley mosaica a Israel en Sinaí, se suponía que fuese un documento de perdurable influencia en la historia que transmitiría su presencia y guiaría la vida moral y religiosa del pueblo. Inicialmente Moisés, un profeta y juez, vivía en medio de ellos como un claro ejemplo de la gracia de Dios y transmisor de esa gracia hacia el pueblo de Dios. Aarón, el hermano de Moisés, presidía en la tienda de reunión mientras la presencia visible de Dios se movía sobre el lugar santísimo. Una vez que los israelitas entraron y se esparcieron a través de toda la tierra prometida, el Señor estableció jueces como el medio principal de transmisión de su presencia. Resolvían disputas entre los individuos y las 12 tribus. Dirigían ejércitos a fin de resguardar sus fronteras y tomaban medidas contra los centros de adoración pagana. Cuando el pueblo rechazó tenerlo como rey, Dios permitió que se estableciera una monarquía y esta figura del rey, junto con el sacerdocio, se transformó en el medio fundamental a través del cual el Señor reveló su presencia. La nación alcanzó su punto culminante durante el reinado de Salomón, cuando el templo, con sus liturgias de adoración, rituales y sacrificiales y celebraciones estacionales, llegó a ser el centro de la vida religiosa y el símbolo de la presencia visible de Dios. Pero luego de la muerte de ese rey, la nación que alguna vez estuvo unificada se dividió en 2 reinos rivales, Israel al norte y Judá al sur. Durante el período del reino quebrado y dividido, el Señor levantó un antiguo grupo, los profetas, con una nueva actitud: transmitir la presencia de Dios al pueblo y a sus líderes. Desde la época de Moisés, los profetas habían proclamado la palabra de Dios a los israelitas, pero con frecuencia cumplían 2 roles al mismo tiempo: profeta y sacerdote, o profeta y juez, y jamás en una relación de tensión con el poder político, Pero aquellos días, cuando Samuel hacía reclamos proféticos sobre las acciones y la función del rey Saúl, habían pasado, durante esta nueva era, el rol profético se separa y opone a una estructura política en rebelión. Los profetas se transforman en una fuerza intrusa a fin de declarar el juicio de Dios sobre los individuos y el Estado, a los cuales llamaban a su arrepentimiento radical. Los profetas interpretan para los israelitas de qué manera Dios actúa a través de los sucesos históricos y transmiten la advertencia de Dios sobre el inminente colapso de la nación y el cautiverio si no se arrepienten de sus pecados contra Dios y contra los hermanos. Estas advertencias caen en oídos sordos, dado que los 2 reinos políticos, Israel y Judá, se encuentran sitiados y amenazados con la dispersión como cautivos por las naciones expansionistas. En el principio, Dios desterró a la humanidad de su primitivo jardín, el Edén. Esta vez recurre a los reinos rivales de Israel para deportar al pueblo de Israel desde su nuevo jardín del Edén, la tierra prometida. Así se señala el fin del uso directo de parte de Dios de estructuras políticas teocráticas. La reacción humana. La disolución de la nación es un tiempo de profunda prueba en el aspecto moral. Los profetas reaccionan al declarar la palabra del Señor en medio del inmenso sufrimiento del pueblo. La división y la
alienación nacional no se produjo por su propia idolatría y desobediencia nacional. La corrección de los profetas al pueblo cada vez que se desviaban siempre estaba moderada por la esperanza del regreso de los que fueran fieles a su tierra y las expectativas aún mayor por la presencia activa de Dios en el futuro, en la persona de un Redentor, el Mesías. Apartado para transformarse en bendición para toda la humanidad, el pueblo de Dios llega ahora al punto inevitable del juicio. Se encuentran en este momento al borde de ser dispersados en el exilio, a fin de que puedan volver a surgir a través del sufrimiento, con una capacidad de aprendizaje de formas más profundas, que serían inaccesibles por otros medios. En este terrible escenario, los profetas fielmente explican todos los sucesos que están por venir, a pesar de que ellos mismos, objeto de intensa persecución y sufrimiento, a través de la fiel proclamación del mensaje y la clara comprensión de la naturaleza de Dios que tienen, llevan el conocimiento de la moral humana a un punto más alto en las historias, un punto culminante que pertenece aún hasta la actualidad. ¿Cómo responde el pueblo a estas advertencias? Hace oídos sordos. La gloria del reino salomónico aún persistía sobre el panorama, pero también contribuía a la corrupción de los reyes gobernantes. Cuando el pueblo de Israel le pidió al hijo y sucesor de Salomón que disminuyera el yugo pesado que puso sobre nosotros, Roboam se negó y en lugar de eso les agregó mayores cargas. 1 Reyes 12:1-15. Esto impulsó a 10 de las tribus a rebelarse y establecer su propio gobierno en el norte, encabezado por Jeroboam. Aunque Israel estaba dividido en los reinos del norte y el sur, la memoria y promesas de tiempos buenos aún seguían siendo fuertes y tentadoras. Como hemos visto desde los comienzos de la nación, la prosperidad rápidamente deja expuesta la corrupción y las limitaciones del carácter. Los israelitas se apartan de Dios y sus mandamientos y adoran otros dioses. La adoración idolátrica del pueblo alcanza el récord máximo durante el reino dividido. No solamente el pueblo adora ídolos, 1 Reyes 18:21, 24, 19, 18, 2 Reyes 10, 21, 24, sino que también lo hacen sus reyes, 1 Reyes 16, 31, 22, 53, 2 Reyes 21, 3. Ni aun el glorioso templo de Jerusalén, la magnífica adoración, los sacrificios por la redención o la promesa de Dios de permanecer fiel a los israelitas pudo hacer que el pueblo permaneciera fiel. Y de este modo las advertencias de los profetas no disuadieron a los israelitas de prostituirse tras otros dioses. La profetisa Hulda les declaró: así ha dicho Jehová, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, mi ira se ha extendido contra este lugar y no se apartará. 2 Reyes 22, 16, 17. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. En el desafío que presentan los poderes extranjeros para la comunidad nacional e individual de Israel, llegamos a ver que Dios obra en la historia por encima y más allá del individuo, la familia, la tribu y aún la nación. Somos testigos de un Dios que obra aún a través de pueblos incrédulos, las naciones, los gentiles. Él usa las naciones para juzgar y castigar su propio pueblo. El martillo de su juicio cae sobre los israelitas, empuñado por las mismas naciones que hostigan a Israel y a Judá. La presencia de Dios se renueva desde su concepción y se redefine más allá del marco nacional de los israelitas para incluir a todas las naciones.
Él obra en todo lugar. Dios es Dios del cielo y la tierra. Una de las bendiciones que surgen en este periodo para la transformación de nuestro carácter como pueblo de Dios es, hermano, entender que debemos rechazar cualquier religión o moralidad que esté demasiado estrechamente atada a una cultura o identidad nacional en particular. En esta parte de la narración bíblica se hace cada vez más claro que los no judíos pueden también ser parte de un buen pueblo. En esta parte de la narración bíblica se hace cada vez más claro que los no judíos pueden también ser buen pueblo, que con frecuencia nuestra mayor sensibilidad espiritual. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en las manos. Jonás 3:6-8. Pero muchos de los israelitas fueron lentos para aprender esta lección, tal como lo mostró Jonás, que se enojó porque los ninivitas se arrepintieron y no fueron destruidos. Con similar inspiración, estas escrituras nos enseñan que en el reino de Dios tiene una identidad separada de los reinos terrenales, aún del reino divinamente ordenado de David y su linaje. Este es un enorme beneficio para todos los pueblos fuera de la fe y herencia judía, y que aún así permanecen fieles al Señor y su reino. Posteriormente queda claro a través del misterio de Jesús que el reino de Dios trasciende todas las limitaciones impuestas por las instituciones humanas, ya sean políticas como religiosas, tal como Jesús le enseñó a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Sin embargo, durante la época de la rebelión, este fue un concepto totalmente nuevo. Límites y obligaciones para nuestra formación. En el conflicto creciente entre el poder temporal y el propósito divino, vemos más que antes cómo los verdaderos profetas de Dios son despreciados, rechazados, ignorados, asesinados o silenciados. Los mensajeros a quienes el Señor envía para hablar su palabra bajo condiciones históricas, políticas y sociales en deterioro son considerados parias, traidores y aún enemigos, contrariamente a los falsos profetas a quienes el pueblo adora. Los profetas de Dios son solitarios, sin respaldo institucional o aprobación. El pueblo y sus líderes prefieren escuchar falsos consuelos, pero los profetas como Osias y Amos hablan la verdad del Señor, sobre la condición real de la nación y la religión israelita. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. Oseas 10:13. Abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Amos 5:21-22. El pueblo prefería tomar solaz en las agradables palabras de los falsos profetas antes que enfrentar las duras palabras de los profetas de Dios. La gente que andaba errada necesitaba la disciplina de una guía que faltó en este nivel de la vida con el Señor, pero en lugar de escuchar, trataban de suavizar la voluntad de corrección de Dios y silenciar a los profetas. Mientras tanto,
La clase gobernante intentaba acallar la auténtica profecía y respaldaban a los falsos profetas. En medio de tal situación, los profetas solitarios del Señor proclamaban un mensaje que puede ser fácilmente ignorado y apropiado. En numerosas oportunidades, un profeta daba la palabra de Dios e inmediatamente era deshonrado. Cuando Micaías predijo la muerte de Acab en Ramot Galad, Acab hizo que lo encarcelara. Echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Micaías respondió: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. 1 Reyes 22, 27, 28. En otras oportunidades los profetas entregaban la palabra de Dios tan solo para recibir la oposición de los falsos profetas. A partir de este momento los profetas se transforman en una constante en la vida con el Señor, anticipando cada vez más claramente la venida del Mesías. Isaías y Jeremías, Joel y Amos, Miqueas y Nahum, Zacarías y Malaquías, y todos los otros que hubo entre uno y otro muestran el camino futuro con Dios, formando una especie de paradigma de fidelidad para los largos años de exilio, y se asoman al grandioso futuro del Señor, al señalar hacia la piedra no cortada con manos, que llegará a ser el gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2, 31, 35. Información e instrucciones para nuestra formación. Los profetas proporcionan profundos modelos para nuestra formación, porque trabajaron en un contexto muy similar al nuestro. Obedecieron la voz de Dios y proporcionaron guía al pueblo de Dios en una época en que la cultura en general no quería escuchar su mensaje. En primer lugar, a través de los profetas aprendemos que la justicia viene del corazón renovado por la fe, no desde un ritual externo a la obediencia legal. Somos, hermanos, llamados a una renovación del pacto de corazón, no meramente desde la perspectiva de la observación formal de la ley. El Señor requiere justicia, misericordia y amor, no solo sacrificio exterior u obediencia formal. En segundo lugar, al escuchar la experiencia de los profetas y el pueblo de Israel en este periodo difícil, aprendemos que aunque podemos resistir en forma activa a Dios, Él no nos abandona. Al igual que los israelitas, podemos elegir dejar de lado su palabra para nosotros. Sin embargo, por causa de su abandono de la palabra de Dios y el consiguiente sufrimiento, la visión del mesiánico siervo sufriente llega al pueblo de Dios. Él ahora elegirá venir a Israel no bajo la forma de alguien poderoso y popular, sino más bien a través del humillado, esclavizado, rechazado y despreciado. De esa misma manera, Dios aún viene a nosotros. En tercer lugar, tomamos conciencia de que Dios está presente durante todas las etapas de la vida. Él estaba con los israelitas cuando los disciplinaba y permitía que fueran conquistados y deportados de su propia tierra. Dios también estuvo con los israelitas en los anuncios de los profetas de juicio y redención, en la condena hacia la adoración externa y la anarquía, en las denuncias de maldad e infidelidad, en los pronunciamientos de su amor por los pobres y el repudio ante el derramamiento de sangre. Finalmente, hermanos, vemos que la genuina bondad proviene de una vida interior bien ordenada. En una vida así, el desarrollo del carácter se expresa en la concreción sin esfuerzo de buenas obras y la compasión. Cualquiera sean las circunstancias dominantes, leer acerca de la infidelidad y maldad de los israelitas durante su rebelión no debe desalentarnos, sino más bien recordarnos lo rápido y fácilmente que todos nosotros podemos olvidar la gracia y el amor de Dios y la necesidad que tenemos de una
continua transformación de nuestro carácter. Isaías, video 148. Isaías. El libro de Isaías es una extensa y compleja meditación sobre la ciudad de Jerusalén y su significado para la fe del antiguo Israel y por extensión también para nuestra fe. Por lo tanto, cuando leemos Isaías, necesitamos pensar profundamente sobre el significado de esta ciudad para la fe bíblica. Encontramos que Jerusalén es al mismo tiempo el lugar donde está ubicado el templo en el que Dios de Israel ha prometido estar presente y el asiento de la dinastía real de David, con quienes el Señor estableció profundas promesas y compromisos. La ciudad de Jerusalén, en el pensamiento de Israel y en nuestra fe, está investida de honda importancia y profundidad teológica. Sin embargo, al mismo tiempo somos conscientes de que esta ciudad también es un verdadero centro urbano con prácticas políticas, complicaciones internacionales y una atracción para emprendimientos militares temerarios. Como resultado, ella y todo lo que representa fue puesta en riesgo y estuvo constantemente bajo amenaza de los estados más grandes que la rodeaban. En el transcurso del libro de Isaías, la ciudad fue afectada en distintos momentos por el ominoso imperio asirio, 745-712 a.C., el imperio babilónico, 615-540 a.C., y finalmente por el imperio persa, 540-333 a.C. Nuestra lectura de Isaías enfoca en la relación entre la realidad teológica y la realidad política de Jerusalén, una relación que no siempre está bien delineada. Es decir, la tradición profética se ocupa de interpretar en formas imaginativas, poéticas, la realidad de la vida urbana con frecuencia al Dios de Israel, que es conocido por este pueblo. Mucho antes de Isaías, el libro nos invita a estudiar la interrelación de vida y fe, una relación que nunca es para nosotros tan fácil u obvia como nos podemos imaginar. Promesas y juicio. La tradición poética imaginativa de Isaías nos muestra cómo reconstruir el destino de Jerusalén en relación al Dios de Israel. En este libro escuchamos dos énfasis teológicos que mantienen una gran tirantez uno con otro. Vea también los ensayos, La vida con Dios, para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en rebelión, página 975-79. Por un lado, sabemos que Jehová, el Dios de Israel, hizo profundas y duraderas promesas de proteger y respaldar a Jerusalén por el bien del templo y de la dinastía davídica. El tema de la promesa se encuentra en toda tradición de Isaías y se le entiende como profunda e incondicional. Versículo 224. Las promesas comprenden en particular a la dinastía davídica, como en 927, 11:1-9. Pero, posteriormente, cuando la dinastía de David había terminado, Jehová hace promesas que se han de cumplir, ya sea directamente por medio de la intervención divina, como en 65:17-25, o por medio de la acción de Ciro el persa, un no judío, 45:1. Isaías insta constantemente a creer en las promesas del Señor y está muy seguro de que ningún capricho histórico puede interrumpir o anular el cumplimiento final de las promesas divinas. En 701 a.C., la ciudad fue milagrosamente liberada de la amenaza militar asiria, de manera que las promesas de Dios son así reivindicadas. 37, 33, 38. Somos invitados a contemplar con asombro y admiración la forma en que Dios mantiene sus promesas. El otro tema que encontramos en el libro de Isaías es la conciencia
de que Jerusalén es una ciudad a la que perpetuamente le faltaba promesas por cumplir y estaba completamente en riesgo como resultado del juicio de Dios. Un siglo después de la maravillosa liberación del 701 a.C., la ciudad fue saqueada por los babilónicos y los principales habitantes de la ciudad deportados al exilio. 39:6-8. Luego de la traumática incursión babilónica en 598 a.C. y de otra en 587 a.C., la ciudad quedó en el mejor de los caos, como una comunidad en ruina y desestabilizada, que no evidenciaba el esplendor de las promesas de Dios. En esta época de ruina y fracaso, Isaías nos invita a considerar a Jerusalén, a apenarnos ante sus pérdidas, pero lo más importante, a esperar una Jerusalén restaurada, renovada, vivificada. Somos llevados desde la realidad de la aflicción a la esperanza. La vigorosa expectativa de la tradición de Isaías no está fundamentada en la realidad percibida, sino en las promesas del Señor, en las cuales se puede confiar que prevalecerán en toda circunstancia. Por lo tanto, al juicio y las promesas divinas dominan este libro. Son temas que hacen que pensemos sobre el mundo en forma diferente. De este modo, nuestras más profundas convicciones de fe se conectan profundamente con la realidad que se vive. De manera general, el libro de Isaías está dividido en dos partes. Capítulo 1:39 y especialmente los capítulos 1:12, 28:31, 36:39 tratan sobre la pérdida y están estrechamente ligados con el profeta del siglo 8. Isaías, en estos capítulos, tomemos conciencia de que Dios juzgará a la ciudad y sus caprichosas políticas económicas y militares, que están enraizadas en la incredulidad. Al pesar sobre este tema, tomamos conciencia de que nuestros planes predilectos en el mundo están bajo juicio divino. Capítulo 40:66. Anuncian la esperanza, la convicción de que la deportación del siglo 6 antes de Cristo pronto terminará y la rápida recuperación de la ciudad de Jerusalén será gloriosa. Por tanto, los capítulos 40-55, recopilados después del tiempo del profeta Isaías, predicen el glorioso regreso de los exiliados en un nuevo y superior camino. Los capítulos 56-66, aún referidos a la esperanza, reflejan la lucha luego del regreso de los exiliados a fin de poder ordenar finalmente la ciudad restaurada. Específicamente, la inclusión que se impulsa en el capítulo 56 y la sociabilidad con los vecinos que se apoyan en el capítulo 58 constituyen una importante visión de las demandas y tolerancia de la fe. Estudiar este material, hermanos, nos proporciona un fundamento para la esperanza. Como lectores de Isaías nos enfocamos en el buen futuro que el Señor nos dará. En la brecha, esta disposición del libro en dos partes significa que como lectores podemos imaginar, nos ubicamos precisamente en la brecha entre 39:8 y 41. Es una brecha histórica de 2000 años durante los cuales Jerusalén fue devastada. También es una brecha literaria porque lleva a la expresión profética, a dos nuevos modos de discurso. Finalmente es teológica porque nos traslada del juicio a la promesa divina. El juicio y la esperanza que están expresados extensamente en los capítulos 1:39 y 40:66 respectivamente, también aparecen muchas veces en ejemplos más breves a lo largo de todo el libro de Isaías. Ambos se transforman en factores fundamentales
a medida que interpretamos nuestra vida a través de este texto. De este modo, en los capítulos 1-12 podemos ver que se enfatiza un mensaje persistente de juicio divino sobre la ciudad en 2:2-4, 4:2-6, 9:2-7 y en las promesas divinas en el capítulo 11:1-9. Podemos confiar que la última palabra de Dios para nosotros siempre es de promesa. Sin embargo, es característico que la promesa venga luego del juicio y no en lugar del juicio. Es de enorme importancia, hermanos, que la iglesia primitiva, en su esfuerzo de dar testimonios de Jesucristo, considerara al libro de Isaías importante y sutil. Como cristianos, de lo que leemos, podemos ver cómo nuestra fe está conectada con estos textos. En concreto, decir que la tradición de Isaías no predice a Jesús. No obstante, la iglesia primitiva, en su pensamiento interpretativo bajo la inspiración del Espíritu de Dios, encontró que las expresiones de esta tradición eran especialmente importantes para su testimonio de Jesús. Podemos considerar dos puntos en particular. En primer lugar, la profecía real de Isaías 9:2-C fue rápidamente transportada a la interpretación cristiana, de manera que el Hijo no es dado, que menciona el poema. Es Jesús como Hijo de Dios, el verdadero Rey que está por venir. Ver Mateos 4:15-16. En segundo lugar, la canción del siervo de 52:13, 53:12 fue tomada en la iglesia primitiva como testimonio de los sufrimientos de Jesús, que fueron la respuesta para las transgresiones del mundo. Ver Hechos 8:32-33. Más allá de estos textos en particular, también el mensaje doble del juicio y la esperanza, el exilio y el regreso, que se reflejan en la doble estructura del libro, capítulos 1:39, 1:40-66. Para nosotros se puede trasladar con facilidad a una lectura cristiana que haga referencia a la crucifixión y resurrección de Jesús. Por lo tanto, el relato del Hijo de Dios repite y replica la narrativa sobre Jerusalén. En nuestra propia fe y adoración cristianas, enfocamos a su vez en torno a pérdidas, como el Viernes de Pascua y la capacidad del Señor para obrar en novedad. Como el Domingo de Resurrección, nosotros podemos partir del libro de Isaías y llevarlo a nuestras principales declaraciones de fe. Es relativamente sencillo que en el pensamiento cristiano trasladar la realidad concreta de Jerusalén que está en Isaías a Jesús de Nazaret. Al hacer esta lectura, la ciudad de Jerusalén toma una forma metafórica, aunque hay que ser sumamente cuidadoso para no perder la realidad histórica concreta de ella. Una vez que hacemos el giro desde una interpretación meramente literal hacia una metafórica, entonces es posible para la gente de fe como nosotros transferir la imagen de Jerusalén aún más allá. Considerar que la forma escrita Jerusalén no pertenece únicamente a la antigua ciudad y por derivación solo a la persona de Jesús, en una extrapolación aún mayor. La expresión Jerusalén funciona para nosotros como una metáfora para cualquier sistema simbólico central, ya sea político, económico, psicológico o eclesiástico. Visto en esta extrapolación interpretativa, el enfoque de Isaías sobre esa nación, esa ciudad, asume un inmenso poder pastoral para nuestra fe contemporánea. Tomamos conciencia de que nuestros mejores tesoros históricos están bajo el juicio de Dios y debemos renunciar a ellos apropiadamente para poder volver a recibirlos de parte de Él, transformados por su fiel poder.
De esta forma, Isaías nos muestra que el Señor es poderoso y que decididamente, aunque en forma oculta, está involucrado en la realidad del mundo. Una vez que reconocemos esta verdad, debemos abandonar por fe en nuestra vida personal y pública todo lo que contradice la realidad y propósito de Dios y recibir de Él lo que no podemos generar por nosotros mismos. Al interpretar este libro debemos prestar atención particular a los 4 poemas que hablan de Jehová, siervos, 42:1-9, 49:1-7, 54, 11, 52:13, 53:12. La Iglesia ha tomado estos poemas para referirse a Jesús, aun cuando parece inequivocadamente claro que la referencia básica en estos poemas es a Israel como siervo de Dios. No obstante, es posible que nosotros, como lectores contemporáneos, nos imaginemos en medio de estos poemas de pérdida y de esperanza, como los portadores de la voluntad transformadora del Señor en el mundo. Isaías se concentra en la habilidad soberana de Dios de hacer nuevas todas las cosas. Ese futuro, sin embargo, no es solamente un don divino, es al mismo tiempo una tarea humana que se da a personas como nosotros. La tradición de Isaías reflexiona de diversas formas sobre la obra humana del rey davídico, la obra del rey persa y la responsabilidad humana de practicar una vida de comunidad que se caracteriza por la inclusión de todos y una buena relación de las personas que nos rodean. La lectura nos hace pensar en cuáles son las tareas que se nos han dado en fe. Este libro nos proporciona una oportunidad para meditar sobre nuestra misión y mandato como luz de las naciones y pueblo del pacto. Ver 42:6, 49:6 como alguien ungido para transformar las relaciones sociales, 61:1-4, y de este modo ser una fuerza redentora en lo bueno que Dios está a punto de dar. El libro nos invita a aceptar este llamado a la obediencia en medio del mundo. Isaías nos convoca a testificar al mismo tiempo sobre la magnificencia del Señor en su soberana compasión y la realidad pastoral de ser el pueblo de Dios que tiene el mandato de no estar atemorizados por el mundo, como 43:1, porque el mundo le pertenece al Dios que hace algo nuevo, 43:18-19, que este libro nos otorgue el poder necesario para que no temamos hacer aquello para lo que fuimos llamados. Walter Brueggemann, una nación pecadora. Una visión de Isaías, hijo de Amos, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad, tu tierra, porque habla Jehová: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigado aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjero, y asolada como asolamiento de extraño. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño,
como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Juicio y redención de Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas, tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua, tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras la recompensa, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como era antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os enfrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encima a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas, y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Reinado universal de Jehová. 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo próspero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espaldas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Juicio de Jehová contra los soberbios. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová.
Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Sus tierras están llenas de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos de hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y activo, sobre todos los enaltecidos y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada. Y solo Jehová será exaltado en aquel día y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando él se levantare para castigar la tierra, aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que se adorase, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presente formidable de Jehová y por el resplendor de su majestad. Cuando se levante para castigar la tierra, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. 3. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre, y le dijere: tú tienes vestido, tú eres nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir. No me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque somos Sodoma. Publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del limpio, mal irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo con muchachos y mujeres se enseñoraron de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestra casa. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos: juicio contra las hijas de Sión. Asimismo dice Jehová:
por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyales de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrán hediondez y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Momentos de análisis. Visión de Isaías 1:1-12:6. La serie de textos incluido en esta primera sección, capítulo 1:39, contiene terribles juicios que están por venir sobre Judá y Jerusalén. Sin embargo, en cada paso a la expresión del juicio le sigue una profecía positiva sobre un futuro posterior al juicio. Estas promesas están en 2:2, 4, 4:2, 6, 9:2, 7, 1:11, 1:9. Este modelo de juicio seguido de esperanza es característico de la estructura del libro de Isaías y forma un principio teológico que dice que el pueblo de Dios puede esperar un futuro conforme a la misma voluntad del Señor de justicia y bienestar en el mundo. 1:1. En los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. La nómina de los 4 reyes de Judá nos recuerda que la fe bíblica jamás aparece en el vacío. La fe aparece en un contexto que incluye el mundo real y controversial de la política y la economía. Es el oficio de la fe profética interactuar con las realidades socioeconómicas y políticas del momento. 1:3. El buey conoce a su dueño. El libro de Isaías comienza con una poderosa metáfora en la que se compara la relación de Israel con Dios con la relación de un buey o un asno con su propietario. Pero aunque el buey y el asno naturalmente conocen su propietario, Israel en forma anormal se aleja de Dios. La primera sección del libro de Isaías, capítulo 1:12, es una meditación sobre los costos y riesgos de rechazar a Dios. 1:9. Como Sodoma fuéramos. El poeta afirma que Jerusalén no se hubiera diferenciado de Sodoma y Gomorra, las más malvadas de todas las ciudades. Génesis 19. La metáfora nos hace revisar nuestras prácticas religiosas y la certeza sobre las que nos apoyamos incondicionalmente. Aún Jerusalén, aún nuestra mejor fe, puede llegar a ser vista de una forma diferente desde la perspectiva profética. Amén. Que Dios los bendiga.